Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Doctor Quesero TV y a mi programa de los sábados Pregúntale al Doctor Quesero. Esta es una ventana abierta para todo el que quiera aprender a hacer quesos artesanales de forma comercial, por hobby, porque lo vieron por ahí en un video, en fin. La idea es que si ustedes quieren aprender a hacer quesos artesanales, pues están aprendiendo y tienen algún problema o tienen, no sé, una duda, vengan para acá y por aquí los vamos a atender gratis. Todos los que vengan para acá y todas las personas que quieran aprender y que tengan algún problemita con los quesos. Mira, este problema no me sale, ¿qué tengo aquí? ¿Qué hago aquí? Yo los voy a asesorar con muchísimo cariño porque este es el lugar para hacer quesos artesanales o para aprender a hacer quesos artesanales más importante de Latinoamérica. ¿Ok? De habla hispana, porque tenemos al australiano que es Gavin Weaver, que todavía me falta por ganarle, aunque yo sé más que él, pero no importa. Esa es la idea, eso es lo que pasa aquí, eso es lo que hay, pero bueno, no importa, seguimos subiendo, ya somos 46,000, déjenme buscar aquí la chuleta, ya somos 46,135 suscriptores solamente en YouTube, tenemos 18,000 en Instagram, en TikTok también seguimos creciendo, de verdad que gracias a todos ustedes por el apoyo. Y el 30 de abril, el canal de Doctor Quesero TV cumplió 2,100,000 vistas. O sea que nos han visto 2,100,000 veces. O sea, lo que quiere decir que es un logro importante, ¿no? Y todo gracias a ustedes. Como ven, cambiamos el formato a vertical porque en las redes es más fácil para TikTok, es más fácil para Instagram, para las stories, en fin, y estamos sacando footage también del programa para los videos y esas cosas. Tenemos también nuevos miembros, tenemos como nuevos miembros, tenemos a Ricardo Cubas, que se metió en la categoría de apoyo, se metió, creo que fue hoy, porque dice hace 0 días, ¿no? También tenemos a Larisa Perdomo, que se metió también en la categoría de apoyo, Joaquín Pereira, en la categoría de Cheese Lovers, y Paulina Santos se metió en la categoría también de apoyos, nos está apoyando con la categoría de apoyo. De verdad que muchas gracias a ustedes por todo eso, por ese apoyo. Y nuevos alumnos en mi programa de coaching y en mi curso de quesos venezolanos. Tenemos a María Rodríguez de México, que se inscribió en el programa de coaching, a Juan García de Colombia, que se inscribió también en el programa de coaching. Tenemos a Ana Martínez de Argentina, que se inscribió también en el programa de coaching. Carlos López de Perú en el programa de coaching. Sofía Hernández de Venezuela, que se inscribió en mi curso de quesos venezolano. Y una persona de habla inglesa que se llama Emily Johnson de Estados Unidos, que se inscribió en el programa de coaching también. Entonces, bueno, a todos, bienvenidos. Emily, I'm pretty sure that you're going to learn with me. And anything you need, just let me know. Y a todos los que están, a todos mis alumnos, me pueden contactar por WhatsApp, que con muchísimo gusto los ayudo en cualquier problema que tengan. Siempre tengo a Eli, que está en el de Líbano, que me hace preguntas y sobre, en estos días me hizo una pregunta sobre un camembert, le di sus respuestas, en fin. Y ya se empezó a conectar la gente. En Instagram también se empezó a conectar la gente. Tengo mucha gente en Instagram. Lilian, bienvenida. Vamos a darle la bienvenida a todos. Lilian, bienvenida. Desde Francia, Alejandro Rangui, bienvenido. Con preguntas, ya vamos a responder todas esas preguntas. Hoy es de preguntas. Y si quieren hacerme alguna pregunta de forma interactiva, simplemente denle a ese código de barras, me piden el acceso y yo con muchísimo gusto les doy el acceso. Ya vino el frío y me estoy, de frío. Me estoy muriendo de frío. Entonces, aunque tengo el sol aquí, pero bueno, vamos entonces a empezar. Les pongo aquí el código de barra de mis libros si quieren, si quieren mis libros, solamente denle también al código de barra y con el teléfono, pan, les da el link. Facilito. Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar, por supuesto, los que están conectados tienen prioridad.
Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a empezar con Instagram, ¿ok? Aquí me pregunta Yadira Belandria, 31. Hola, doctor, ¿cuál es la verdadera materia prima para hacer queso crema? Bueno, fíjate. Yadira, para hacer queso crema necesitas crema de leche. Perdón, queso crema. No, necesitas leche, ¿ok? Para hacer queso crema. Y necesitas cultivo láctico. El cultivo láctico que necesitas es un cultivo láctico de tipo mesofílico, ¿ok? ¿Cuál es el cultivo láctico de tipo mesofílico? El que es uno que le gusta baja temperatura. ¿Qué hago yo cuando voy a hacer queso crema? Yo pongo la leche a calentar, ¿ok? No es muy fácil hacer queso crema, simplemente poner la leche a madurar y colocar, una vez que alcanza la temperatura, calienta, metes el cultivo, que madure la leche, ¿ok? Y el cultivo va a ir acidificando la leche, ¿ok? Y después cuajas. Generalmente con el queso crema hay dos tipos de dos formas de hacerlo, con rennet o sin rennet. Entonces lo puedes hacer de las dos formas. En mi canal hay un video de cómo hacer queso crema, ¿ok? Mira el video y te va a salir facilito, ¿ok? Lo puedes hacer con vinagre, pero también lo puedes hacer con cultivo queda mucho más sabroso, ¿ok? Y con esa misma técnica puedes hacer inclusive queso mascarpone, también está el video en el canal, en fin, puedes hacer muchas cosas, ¿ok? Aquí me pregunta, vamos a ver, Denis PPP. Justo hoy estaba buscando información para tratar de hacer un queso crema estilo Filadelfia. No conseguí videos en este estilo de queso crema. Me refiero al que gustaría tenerlo así de firme. La firmeza del queso crema se la das de acuerdo al drenaje, ¿verdad? Según el tiempo que lo dejes desuerando. Mientras más lo dejes desuerando, el queso crema va a quedar más firme. Eso es todo. Al principio no es firme, es muy blando, pero en la medida que tú lo vas dejando de suerar, él va botando suero y se va haciendo cada vez más firme. Y esa es la textura del queso crema Filadelfia. Lo que hacen es que lo dejan de suerar más tiempo y él se va poniendo más duro. Eso sí, eso básicamente es eso. ¿Ok? Eh, aquí me pregunta, me dicen que dice Yadira, me dicen que la materia prima es procesar la ricota. No, procesar la ricota no, porque la ricota simplemente es una leche que está cortada, básicamente con vinagre, no tiene ningún tipo de gusto, no es con ricota. O sea, es con cultivo láctico o con vinagre cortas la leche y básicamente la dejas drenar, que ya vaya drenando. Y ahí se te va a hacer el queso crema. Es muy fácil. Ve para mi canal y buscas el video. Bueno, vamos ahora con YouTube. Aquí me pregunta Alejandro Rangui. ¿El cloruro de calcio se puede ligar con ácido cítrico? No es recomendable porque al utilizar ácido cítrico con cloruro de calcio, estás contrarrestando el efecto de cada uno. Te explico. ¿Qué hace el cloruro de calcio? El cloruro de calcio lo que hace es reponer el calcio que se pierde cuando se pasteuriza la leche, ¿correcto? Ahora, ¿qué hace el ácido cítrico? Disuelve el calcio, ¿ok? Cuando utilizas ácido cítrico, Alejandro, se ve que estás haciendo quesos por receta y no sabes lo que estás haciendo. Estás trabajando con el parcho aquí. Pero fíjate, el ácido cítrico, el ácido que producen los cultivos lácticos disuelven el calcio. Y si tú le colocas cloruro de calcio, estás reponiendo ese calcio. Entonces, no es la idea. ¿Ok? Lo que se hace, lo que la gente utiliza el ácido cítrico es para acelerar ese proceso.
cuando se hacen quesos artesanales, hay una liberación de ácido porque el cultivo láctico se alimenta de la lactosa y al alimentarse de la lactosa produce ácido láctico. Ese ácido láctico disuelve el calcio soluble de la leche o de la cuajada, ¿verdad? Lo disuelve. Y al disolverlo, los quesos tienden a hilar si están dependiendo del nivel de acidez. Si tú colocas cloruro de calcio, estás revirtiendo ese proceso. Entonces, no es recomendable hacerlo, ¿no? Por supuesto, si estás haciendo mozzarella con cultivos lácticos, ¿ok? Es diferente. Porque al colocar cultivo, al colocar, y generalmente se utiliza, ¿no? Pero no se utiliza ácido cítrico, se utiliza la acidificación normal del cultivo. Entonces, ahí en ese caso, si colocas el cloruro de calcio para reponer el calcio perdido que perdiste el calcio perdido de la pasteurización, ¿verdad? Tú colocas el cloruro de calcio, repones el calcio perdido, pero cuando la acidificación empieza, por efecto del cultivo, ahí se va a disolver el calcio, pero como lo repusiste en el cloruro de calcio, no vas a perder el balance calcio-acidez. Entonces, en ese caso sí se utiliza. ¿Ok? Dice, quiero hacer queso para tequeño. Bueno, para hacer queso para tequeño no tienes que utilizar ácido cítrico. Busca mi video de cómo hacer queso fresco ahí en el canal y vas a tener tu queso para tequeño. Por supuesto, ese video, cuando hagas el queso, prénsalo un poquito más porque el queso del tequeño es un queso más duro. Entonces tienes que hacer un queso semiduro. Prensa el queso, ponle peso para que te quede más duro y al quedarte más duro, lo puedes cortar para pequeño y te va a quedar unos pequeños espectaculares como los que hago yo. ¿Okay? Por cierto, ayer hice unos pequeños que me quedaron espectaculares. Todo el mundo quedó loco. Bueno, vamos entonces con mis preguntas que tengo yo aquí en el canal. Vamos a ver si no tengo más preguntas por aquí. No, aquí no tengo. Vamos entonces con las preguntas que tengo yo aquí del canal, que aquí las voy a empezar con la pregunta número 1. Aquí está la pregunta número 1. ¿Ok? Entonces me pregunta, a ver, aquí me preguntan, ¿cómo puedo controlar la humedad durante el proceso de maduración de mis quesos? Esa es una pregunta muy interesante, ¿ok? Porque eso es un problema que siempre tenemos cuando estamos madurando los quesos. ¿Cómo controlamos la humedad? La receta dice 85%. ¿Cómo controlo eso? Entonces, para controlar esa humedad, ¿verdad? Se pueden utilizar sistemas de ventilación que mueven la humedad relativa, ¿verdad? Porque se producen una especie de corrientes dentro de la cámara y eso hace que la humedad viaje por toda la cámara de madurez y se mantenga en un nivel constante. Por supuesto, hay que ajustar esos sistemas con aparatos, con instrumentos de medición. Entonces, generalmente se utilizan unos relojitos o unos que miden la humedad relativa y también miden la temperatura. Entonces, a veces utilizan rociadores dentro de las cámaras que rocían cada cierto tiempo eso se llama agua, rocian humedad, ¿verdad? Y eso va aumentando la humedad relativa o la va disminuyendo dependiendo, ¿no? Entonces, esos relojes se utilizan para monitorear el proceso. Y la idea es que el nivel de humedad se mantenga siempre en el que se está buscando. Si la receta dice que necesitamos un nivel de una humedad relativa del 90%, bueno, hay que medir, hay que lograr eso con esos instrumentos y con esos equipos. Sin embargo, si no tenemos los equipos, a vuelo de pájaro, así a grandes rasgos, un 85%, un 80% se logra
si no tiene una nevera vieja en su casa o en la nevera de su casa, porque no tiene cámara de maduración, porque lo estás haciendo de forma doméstica, bueno, si pones una taza o un vaso de agua en tu nevera, ¿correcto? Y los quesos los pones allí, vas a tener más o menos un 80% de humedad. Si quieres llevar esta humedad a un valor más o menos del 90%, en vez de poner un vaso o una taza, puedes poner un plato, porque el área de exposición sería mayor. Entonces, eso te llevaría más o menos un 90%. Sin embargo, lo ideal es medirlo, y es importante que compres esos aparaticos para medir. Yo los tengo en mi tienda, doctorcasero.com. Ahí están los aparaticos que te miden, valen ¿qué? $2, $3. Son sumamente económicos y bueno, van a ayudarte a ponerla, a, a controlar la humedad. Es importantísimo que controles la humedad y la temperatura, las dos, porque si tienes demasiada humedad, pero la temperatura no es la acorde, tus quesos no se van a madurar adecuadamente, sobre todo si estás haciendo quesos con hongos. Los quesos con hongos necesitan una humedad relativa y una temperatura todo eso bien nivelado, porque si no el hongo no se desarrolla bien. O si tienes demasiada humedad, de repente crecen otro tipo de hongos en vez del hongo que tú estás cultivando. Entonces es importante conservar todo eso, mantener ese balance. ¿Ok? Bueno, espero haber contestado tu pregunta. Vamos con la pregunta. Aquí hay una pregunta que me están haciendo en el canal, pero primero vamos a quitarla. Bueno, vamos a ver. Aquí me preguntan, ya va. Ajá, aquí me están haciendo una pregunta en el canal, que me pregunta aquí Ramón Acevedo Díaz. Aquí me pregunta, buenas tardes, en Caracas hay curso presencial para elaboración de quesos. Saludos. Bueno, Ramón, yo tengo 11 años que no voy a Venezuela. Entonces, de verdad que no conozco ningún curso presencial. Sin embargo, yo tengo cursos online y doy asesoría virtual, o sea, doy asesoría online por WhatsApp y si hace falta. En mi mi programa de coaching tiene 5 sesiones de coaching 1 a 1 por Zoom o por Meet, o sea, que es lo mismo. Y los cursos online se dan, lo ves a tu propio ritmo, ¿no? Yo te diría, eso depende también de tu alcance. Si tú quieres aprender a hacer quesos para negocio, un curso online es un cursito que vas a tomar de 1 o 2 días, entonces eso no te va a ayudar mucho. Lo ideal es que tomes algo que te ayude en tu aprendizaje y que te vaya guiando poco a poco. Entonces, mi programa de coaching hace eso. Entonces, pero en Caracas no conozco ningún tipo de curso online, de curso presencial. Bueno, vamos entonces con mis preguntas. Sigamos con las preguntas mías. La pregunta número 2. Si ustedes, como les digo, tienen una pregunta, denle al enlace, que les voy a poner otra vez aquí, este enlace, y me va a aparecer aquí la persona que quiere entrar, entra, me hace la pregunta y yo con muchísimo gusto se la contesto. ¿Ok? O si no la hacen aquí en los comentarios, también sirve, como ustedes quieran hacerlo. Yo porque quiero conocerlos y quiero que sea más interactiva la cosa, fíjense, diálogo en vivo, ustedes son mis invitados hoy, entonces bueno, si quieren hacerlo, con muchísimo gusto lo hacen. Yo mientras tanto, tengo aquí la pregunta número 2, que me la hace Javier López. Gracias, doctor Quesero. ¿Cuál es la diferencia entre la pasteurización y la ultrapasteurización de la leche y cómo afecta esto el proceso de fabricación de quesos? Bueno, fíjate. Vamos a empezar, ¿qué es la pasteurización? Vamos a empezar, ¿por qué hay que pasteurizar la leche? La pasteurización es un proceso que lo inventó un científico que se llamó Louis Pasteur. Entonces, esa pasteurización lo que hace es eliminar los patógenos, las bacterias patógenas que están en la leche. ¿Okay? Hay una historia muy bonita allí. Si quieren que se las cuente, comenten aquí y con muchísimo gusto se las cuento.
Entonces, la pasteurización elimina los elementos patógenos. La ultrapasteurización también elimina los elementos patógenos de la leche. Ahora, la pasteurización es las dos, la pasteurización y la ultrapasteurización, son procesos donde se establece un nivel específico de temperatura, el cual se mantiene por un tiempo específico. ¿Ok? Entonces, en el caso de la pasteurización, la temperatura va desde 63 grados a 69, 70 grados. ¿Ok? Ya cuando pasa de 70 grados, ahí ya es ultrapasteurización. Entonces, por supuesto, mientras la temperatura es más baja, el tiempo de mantener esa temperatura tiene que ser mayor. Por ejemplo, cuando uno pasteuriza a 63 grados centígrados, tiene que mantener la temperatura por cierto tiempo, generalmente media hora. Cuando se pasteuriza a 65, el tiempo de maduración, el tiempo de exposición tiende a disminuir, ya no es media hora. No recuerdo en este momento cuánto es que es, pero es menos. A 69, yo pasteurizo a 69,4 grados centígrados y mi tiempo de exposición es por 1 minuto. Entonces, ahorro más tiempo. Y la ultrapasteurización ya pasa a los 70, serían 72, 73 grados centígrados por unos 15, 20 segundos. ¿Ok? Y hay lo que llaman la pasteurización UHT, que es 140, 150 grados centígrados por 2 o 3 segundos. Entonces, por supuesto, la pasteurización para hacer quesos artesanales es la pasteurización en los niveles bajos, ¿okay? No la ultrapasteurización. La ultrapasteurización se utiliza para la leche, pero no sirve para hacer quesos artesanales. ¿Por qué? Por una razón muy simple. O vamos a ver si ustedes saben y me comentan por aquí. ¿Ok? ¿Por qué la ultrapasteurización no sirve para hacer quesos artesanales? Me encantaría saber su opinión. A ver, una pruebita ahí, un quiz rápido. Entonces, si lo saben, coméntenme aquí con muchísimo gusto y yo les digo si están pelados o no. ¿Ok? Soy de Venezuela, pero vivo en Georgia, USA, Alejandro. Ok, buenísimo, Alejandro. Mucha gente salió de Venezuela. Entonces, bueno, fíjense. La pasteurización, cuando se realiza en niveles bajos de temperatura, me refiero entre 63 y 69 grados centígrados, o 63 y 70 grados centígrados, ese tipo de pasteurización no altera las fibras de paracaseína o las altera de manera poco, las altera poco. Entonces, cuando se ultrapasteuriza, es decir, cuando se pasteuriza la leche por encima de 70, la proteína, la paracaseína, que es la proteína para hacer quesos artesanales, se degrada, se desnaturaliza y por lo tanto no sirve para hacer quesos artesanales. Entonces, cuando uno pasteuriza la leche entre 63 y 69 grados centígrados, ese es el tipo de pasteurización que se utiliza para hacer quesos artesanales. Ya por encima de eso, esa leche no sirve para hacer quesos artesanales porque la proteína está toda desnaturalizada o parcialmente desnaturalizada. Y cuando se trata de leche UHT, la proteína está totalmente desnaturalizada y ahí no se hace. Inclusive la cuajada, cuando cuaja, ¿verdad? Porque ya cuaja, cuando la cortas, lo que se vuelve pura ricota, una ricota ahí, puros granos. No es como ¿por qué? Porque ahí la proteína está totalmente desnaturalizada y ahí eso no va a bailar, ahí no se va a hacer nada. Ahí lo que se va a lograr es pura ricota con la leche ultra pasteurizada. Cuando la leche es pasteurizada por el método largo,
¿ok? Hasta 70 grados, dependiendo de las combinaciones. Esa proteína no ha sufrido y esa leche sí sirve para hacer quesos artesanales, la leche y la cuajada hila, y salen unos quesos espectaculares, ¿no? Por supuesto, también puedes utilizar la opción de no pasteurizar la leche. Y ahí la proteína está entera, es nativa, entonces no está desnaturalizada, no se afecta por el calor. La mala noticia es que para hacer quesos con leche cruda hay que hacer solamente quesos madurados. Y si vas a hacer quesos no frescos, pero semi madurados, ¿okay? Tienen que cumplir con la regla de los 60 días. Es decir, que un queso hecho con leche cruda tiene que estar 60 días mínimo en maduración para que pueda ser consumido por los seres humanos. De lo contrario, se corre el riesgo de contaminación por salmonela, por listeria, Escherichia coli, en fin. ¿Okay? Bueno, entonces aquí me pregunta Jerwin, vamos a ver. ¿El queso llanero lo pueden adulterar con harinas o con otra cosa? Me gusta comerlo asado, pero hay unos que se desintegran por completo en el budare. Saludo. Bueno, si lo ligan con harina, sí, está bien, válido el comentario. Eso es lo malo cuando compras quesos por allí, ¿no? y no compras quesos, no los haces tú mismo, ¿no? Entonces, lo pueden adulterar con harina, sí, de repente. Como yo no adultero quesos, no sé con qué lo adulteran. Yo siempre los hago con leche de la mejor. Por supuesto, esos quesos, los quesos frescos, eso es lo malo de los quesos frescos, porque son quesos que tienen poco sabor y son víctimas de adulteración, se pueden adulterar, les colocan demasiado cloruro de calcio para que rinda más, para que no haya tanta sinéresis, le colocan transglutaminasa también, que es una goma que hace que el queso rinda más, en fin, es, sí, es un paquete eso, ¿no? Aquí me pregunta Alejandro Rangui, ¿para qué se calienta la leche mientras se le pone el rennet? Bueno, fíjate, Alejandro, cuando uno calienta la leche, ¿por qué calientas la leche? Cuando uno hace la base para hacer queso constituye una técnica donde lo que se hace es que se deshidrata la leche. Hacer queso es una deshidratación controlada de la leche. Ahora bien, cuando uno hace quesos artesanales, hay que lograr un nivel de acidez específico. Pero como la leche es pasteurizada, ¿verdad? Al ser pasteurizada, no hay cultivo láctico. Entonces, uno tiene que colocar el cultivo a la leche. Y generalmente utiliza unos polvitos que se llaman cultivos liofilizados. Pero esos cultivos liofilizados vienen dormidos porque están congelados. Entonces, el cultivo está muerto, no muerto, está dormido. Entonces, el cultivo se despierta cuando está en la leche, cuando tú lo colocas en la leche, él se despierta por el calor. Entonces, esa es la razón de calentar la leche, para que el cultivo se despierte, porque el cultivo, acuérdate que en la leche cruda están los cultivos lácticos nativos, ¿verdad? Y la temperatura de la vaca es de 37 grados, igual más o menos como la del ser humano. Entonces, 37, 38 grados, en fin. Entonces, ese cultivo allí está vivo. Y cuando sale al exterior, acidifica. Lo que pasa es que se lo come el becerro y, en fin, son otros procesos. Pero cuando vas a hacer queso con leche cruda, tú dejas la leche sale caliente. Y si la dejas 2, 3 horas, empieza a acidificarse. Porque el cultivo está vivo y se alimenta de la lactosa que está en la leche. Pero cuando la leche se pasteurizó, el cultivo mató, la pasteurización mató los elementos patógenos, pero también mató a los cultivos lácticos. Entonces hay que volver a reponerlos. Y cuando ponemos el cultivo liofilizado, está dormido. Entonces hay que crear las condiciones que van a hacer que el cultivo se despierte para que vuelva o para que empiece a producir ácido láctico. Entonces,
ese ácido láctico se empieza a producir cuando la bacteria consigue las condiciones. Esta temperatura está sabrosa, me desperté porque está dormido y empieza a alimentarse de la lactosa otra vez y a producir ácido. Entonces, esa es la razón principal por la cual la leche se calienta. Y después que se calienta, que ya consiguió el nivel de acidez, se coloca el ácido. Perdón, se coloca el rennet. El rennet trabaja bien cuando hay un cierto nivel de acidez. Trabaja bien. Por supuesto, unos rennet son, bueno, ya eso es otro tema. Son más proteolíticos que el otro, pero el nivel de acidez también ayuda a que el cuajo actúe rápidamente. ¿Ok? Alfredo, bienvenido. ¿Cómo estás? Como siempre, Alfredito, siempre bien. Aquí me pregunta Ceci Tapia. La maduración de los quesos, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, fíjate, Ceci. La maduración de los quesos se lleva... perro, tenemos 54 personas conectadas. Qué bueno, me encanta. ¿Y por Instagram? Por Instagram no sé. Tenemos 5. Bueno, fíjense. Ceci, ¿por qué maduras los quesos? La maduración de un queso hace que las enzimas que han producido las bacterias lácticas cambien la estructura molecular del queso. Entonces, cuando el queso, se hace, ¿verdad? Ahí las bacterias produjeron un ácido láctico, ¿verdad? Pero también esa producción de ácido láctico liberó enzimas y esas enzimas le van a cambiar al queso su sabor y van a cambiar también su textura. Entonces, esa maduración, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, hay que crear las condiciones, hay que dejar el queso que él se vaya añejando. Y para que se vaya añejando, tiene que tener un cierto nivel de humedad y una cierta temperatura. Entonces, ¿cómo se hace el proceso más o menos? Tú haces el queso, el proceso de hacer queso es similar en la mayoría de los quesos. Tienes que cuajar tu leche, llegar a un cierto nivel de acidez, ahí la bacteria libera enzimas que te van a ayudar para la maduración. Y una vez que emoldas el queso, lo prensas, etcétera, lo salas, en fin, y después que el queso está hecho, lo dejas que él se seque. Una vez que el queso está seco, al tacto, por supuesto, cuando estás secándolo, el queso tiene que estar seco por los dos lados. Cuando tú agarras el queso, lo pones en un rack o lo pones en un plato en tu casa o lo pones en una cesta, abajo está húmedo y arriba se va secando. Entonces hay que irlo volteando. Entonces, hasta que él está totalmente seco al tacto. Y ahí también hay que mantener un cierto nivel de temperatura. Entonces, dependiendo del tipo de queso que tú hagas, vas a tener una temperatura. Entonces, el queso al principio va a ir botando como un agua, ¿no? Que eso es suero. Eso se llama sinéresis. Entonces, va botando el agua y el queso se va secando. Cuando está seco al tacto, ya allí lo metes en cámara. Y la idea es que el queso vaya desarrollando los sabores en el tiempo. Entonces, lo que se hace es que se reduce la temperatura y de repente el queso se puede empacar al vacío, se puede encerar y lo vas llevando un cierto tiempo. En la maduración, el queso cambia de sabor. ¿Por qué? Porque hay un proceso que se llama lipólisis, donde las grasas que están allí van a transformar el sabor del queso, lo van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y esa lipólisis puede generar al principio sabores amargos, ¿ok? Que van a desaparecer durante la maduración. Pero lo importante es mantener esa temperatura y ese nivel de humedad. Si el queso cambia el nivel de humedad, la temperatura no es y la temperatura no es correcta, el queso no se va a desarrollar como se espera. Entonces, ahí eso es lo que se llama el proceso de afinado del queso. Solo hay que irlo monitoreando en el tiempo.
Y así es como se va haciendo el proceso de maduración. La maduración es la parte más difícil de hacer quesos artesanales, porque es donde está verdaderamente el arte de hacer quesos, que es como le baja mejor, y es el afinado. Y eso, los maestros afinadores tienen 30, 40 años haciendo quesos, y cada queso es diferente, lo van afinando con el tiempo y lo van probando, ¿ok? No es que lo cortan, pero le hacen como una especie de huequito al queso con unos afinadores. Yo tengo por ahí uno. Y ellos van probando el queso, está amargo, le falta, entonces, o cuando ya lo prueban, ya está perfecto, lo sacan. Entonces, los afinadores en ese tiempo, a lo largo de los años, van desarrollando esa experiencia y ya saben, por ejemplo, que un pecorino, por decir algo, está óptimo generalmente a los, digamos, 18 meses. Entonces, o de 18 meses para adelante. Pero si lo sacan a los 6 meses, por la experiencia, dicen, no lo podemos sacar a los 6 meses porque a los 6 meses el queso está amargo, está ácido, en fin, no sé. Entonces, eso es un proceso que es una curva de aprendizaje que nunca termina. Siempre se aprende algo nuevo en la maduración y es muy difícil, pero es la parte más bonita de hacer queso. A mí me encanta. Bueno, aquí me pregunta Austin. Hoy no vamos a hacer preguntas de las mías porque está todo el mundo preguntándome aquí. Me encanta, buenísimo. Aquí me pregunta Austin. Te quería preguntar si hace falta una regeneración de aire en la nevera. Regeneración de aire. No, generalmente cuando tú haces la maduración dentro de tu nevera, el oxígeno que está allí va circulando, ¿verdad? Entonces, generalmente es el mismo oxígeno. Por supuesto, cuando tú abres la nevera para darle la vuelta a los quesos, ahí te entra oxígeno, pero es una cuestión automática. O sea, no es que tú le vas a inyectar aire nuevo para sacar el aire viejo. No, eso no funciona así. Tú no te compliques tanto, Austin, con lo de la maduración, ¿no? Es algo muy sencillo. Lo importante que tienes que mantener es la temperatura y la humedad relativa. Eso es lo importante que tienes que cuidar. Una vez que lo cuides, hay gente que se mete en la cámara de maduración. Por supuesto, cuando te metes en la cámara de maduración, tienes que entrar con la vestimenta adecuada porque puedes contaminar la cámara. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores. Y eso debe formar parte de tu sistema, ¿no? de seguridad alimentaria. Pero no necesariamente tienes que regenerar el aire de tu cámara de maduración. ¿No? Abres la puerta, entras, trabajas lo que vas a hacer, volteas tus quesos. Yo recuerdo cuando hacía Camembert, entrábamos a cepillar los quesos. Y entrábamos, cepillábamos ahí, estábamos ahí una media hora cepillando 200 quesos, 300 quesos, cepillábamos, la cámara estaba abierta y, por supuesto, cuando tú entras a la cámara tienes que cerrarla porque si no pueden entrar esporas de estreptococos aureus y en fin, tienes que guardarla que no se te contamine. Pero trabajas y después que trabajas, que ya los quesos están cepillados o hiciste lo que ibas a hacer, sales y ahí entra aire nuevo. O sea que no te compliques tanto que eso no es tampoco, eso no es rocket science. Aquí me pregunta Jarvis, gracias por tu respuesta, brother. Aquí me pregunta Alejandro Ranqui, ¿se puede calentar con microondas? Claro que sí. De hecho, yo hago mozzarella con el microondas y la hago también con el agua caliente, de las dos formas, como quiera. Lo importante es tener un agente que cambie la estructura de la caseína, ¿no? Que haga que se alinee. El calor hace que las hidrógenos para caseína se alineen y el queso se hila. Puedes calentar con lo que tú quieras. ¿Ok? Aquí me pregunta Sabit Sabit Erroicenea. ¿Cuál es el secreto para un buen queso de mi palo? Yo no sé qué es un queso de mi palo. No sé a qué te refieres eso. Pero el secreto para hacer un buen queso, primero es utilizar la mejor leche, ¿verdad? Y amor.
hacerlo con amor, hacerlo con pasión y tratar de hacerlo lo mejor posible. Utilizar buenos ingredientes, utilizar el mejor rennet, un buen rennet animal, un buen rennet vegetal y unos buenos cultivos lácticos. Entonces, ese es el secreto. Y por supuesto, saber lo que estás haciendo, porque si tú estás haciendo un queso por receta y te cambió y te cambió supongamos que el cultivo está demasiado viejo y no te acidificó, entonces no te va a salir un buen queso. ¿Okay? Y conocer también la parte de la maduración. Si vas a hacer un queso madurado, tienes que saber cómo va a desarrollar el queso durante todo el proceso de maduración y mantener las condiciones de temperatura y humedad. Y te va a salir un buen queso, te lo garantizo. Aquí me pregunta Ramón Acevedo. Supongamos que aprendo a hacer queso llanero en Caracas y lo quiero hacer en Houston. ¿Saldrá el queso? ¿El clima tan variable no afecta el producto? De antemano, muchas gracias por la información. Fíjate, yo hago queso llanero aquí en Nueva Zelanda. Okay, y lo hago con la leche del supermercado. Yo compro también la leche a los proveedores, ¿verdad? De leche cruda. Pero me di cuenta que me resulta más, porque cuando uno pasteuriza, yo pasteurizo por baches, ¿verdad? Por lotes de leche. Entonces, para pasteurizar me tardo, digamos, 1 hora, 2 horas para pasteurizar. Entonces, son 2 horas que pierdo, que no arrancaba a hacer queso. Entonces, si tuviera un pasteurizador con placas que en donde la leche entra y sale de una vez pasteurizada, es diferente. Pero cuando se pasteuriza por bache, hay que esperar unas 2 horas por lo menos para que se pasteurice. Yo compro la leche pasteurizada, me sale más barato. Entonces, y al hacerla pasteurizada, hago queso llanero y hago queso fresco, que es un queso, que el queso llanero es un queso fresco, que es el mismo queso campesino, es el mismo queso fresco brasilero, es el mismo queso chontaleño, en fin, y es el queso llanero venezolano. Entonces, dependiendo del tipo de dureza, inclusive con la misma leche, hago a veces mozzarella y hago queso fresco los dos a la vez. Entonces, aparto la leche por un lado y hago mozzarella y hago la leche y utilizo la misma leche para hacer otro tipo de queso, un queso llanero, un queso campesino, un queso fresco, en fin. Entonces, por supuesto, la leche que tú utilizas en Venezuela generalmente es cruda. Y si vas a hacer quesos para la venta, porque te vas para Estados Unidos, no puedes vender esos quesos porque son leches con leche cruda. Tienes que aprender a hacer quesos con leche pasteurizada. Entonces, bueno, toma alguno de mis cursos o ve alguno de mis videos en el canal y vas a aprender. De verdad vas a aprender. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí en Instagram. ¿Cómo estamos en Instagram con preguntas? Aquí me preguntan, hola doctor, ¿cuál es la verdadera materia prima para hacer queso? Ya se me preguntaron ya. Desde Honduras, saludos. Criadero Marquesote. ¿Cómo aparece en YouTube? En YouTube estoy como Doctor Quesero TV. Búscame por allí. Doctor Quesero TV. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Duro que. Aquí me preguntan. Me dicen que la materia prima es. No, esta es otra pregunta. Aquí. Luke Shanks 28. Ditri, saludos. El tío Lucas. Saludos, hermano. Chiches 357 me dice, quiero aprender a hacer quesos blancos. Bueno, hacer queso blanco es queso fresco. En el canal tengo un video de cómo hacer queso fresco. Ahí está todo detallado, el cultivo, el tiempo de maduración. Fue mi primer video. Empecé a las 2 de la tarde, terminé a las 8 de la noche. Claro, era mi primer video. Mientras grabábamos y todo eso, en fin. Aquí me están llamando, pero no. Entonces, bueno, sigamos aquí. Sofía Resot. El requesón hecho con el suero restante solo se forma con el suero y vinagre. El requesón hecho con el suero restante solo se forma con el suero y el vinagre.
porque no se me forma. Hoy hice queso aguda y traté de aprovechar el suero. Fíjate, Sofía. ¿Qué te pasó? Que sí te sale, pero el requesón es la ricota. Entonces, de repente, cuando hiciste el Gouda, te quedó poca grasa. Entonces, al quedarte poca grasa en el suero, te va a salir poca ricota. Eso es normal. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Si el suero está muy blanco, te vas a dar cuenta de que ok, ahí te va a salir ricota. Pero generalmente la ricota que sale no es una gran cantidad. Te sale más o menos un 10%, siendo benevolente, ¿no? El rendimiento de la ricota es más o menos un 10% del suero que tienes allí. Entonces, si tú tienes, por decir algo, 100 litros de suero, vas a sacar 1 kilo, no mucho. Ahora, ¿cómo aumentas ese rendimiento si quieres hacer ricota o requesón? Aquí le colocas la leche. Colócale al suero 1 litro de leche y haces el proceso normal con vinagre y te va a salir una ricota espectacular. Yo le he hecho muchísimas veces. eh, por supuesto, calientas el suero, scooping se llama. Sacas porque cuando calientas a 85 grados, parte de la ricota va a subir a la superficie, la sacas y después colocas la leche. Y al colocar la leche, le colocas, empiezas a revolver, le colocas el toque de vinagre y la cuajada, la leche se va a cortar y va a salir a la superficie y ahí la empiezas a buscar la ricota y te va a salir una ricota espectacular. Con una textura suavecita, muy, se llama la palabra aquí, le decimos silky, muy silky. Entonces, esa ricota es muy buena. Y si la haces con leche de cabra, te queda una ricota espectacular con leche de cabra. Buenísima te queda. ¿Ok? Vamos a ver aquí más preguntas. No tengo más preguntas por aquí. Vamos a ver si aquí en el canal. No, aquí tampoco. Vamos entonces con mis preguntas. Nomás he contestado una pregunta de las mías. Qué bárbaro. Porque me han caído aquí a riflazos y me parece excelente. Buenísimo. No. La tercera pregunta número 3. Aquí tengo esta pregunta. ¿Qué medidas de seguridad debo tomar para prevenir la contaminación bacteriana durante la elaboración de quesos artesanales? Bueno, fíjate. Es una pregunta muy interesante, Ana. Una pregunta muy interesante. Lo primero que tienes que hacer para prevenir la contaminación bacteriana es mantener la higiene. Eso es importantísimo. Tienes que mantener la higiene. Antes de tocar el queso o algo que vaya a estar en contacto con el queso, tienes que esterilizar tus manos. Siempre. ¿Okay? Si haces así, ahí tienes contaminación. Entonces tienes que eliminar eso. ¿Qué hago yo? Yo lo que hago es, mantengo siempre una solución de cloro a 200 partes por millón. Entonces, si quieres saber cómo prepararla, en mi canal hay un video de cómo prepararla. Se llama Técnicas de Desinfección. Busca ese video y ahí te va a aparecer cómo preparar la solución. Entonces, tienes también que desinfectar tu equipo. Eso es importante. Y esa higiene hay que hacerla en todas las etapas del proceso. ¿Ok? Mientras haces queso. Mientras vas a enmoldar, tienes que esterilizar tus moldes. Tus moldes tienen que ser de plástico o de acero inoxidable. No te pongas a inventar con moldes de madera porque te va a salir un desastre allí. Eso no te va a quedar un queso bueno. Porque la madera, en las fibras de la madera, ahí se acumula la bacteria o las bacterias patógenas y no te van a salir los quesos como deben ser. En los países tercermundistas y en Sudamérica utilizan moldes de madera. Eso está contraindicado en los países del primer mundo y no se utilizan moldes de madera. ¿Okay? Si tienes moldes de madera, apílalos, échales un poquitico de queroseno y le prendes fuego. Y listo. Y te va a quedar, vas a hacer una tremenda fogata. ¿Okay? Y comprate entonces unos moldes de plástico. Yo tengo en mi tienda, con muchísimo gusto te los puedo enviar. ¿Okay? Entonces,
limpieza regular de los equipos. Cada vez que vayas a hacer queso, si vas a utilizar una lira, por decir algo, tienes que desinfectarla antes. Pero si no tienes lira, tienes un cuchillo, tienes que desinfectar el cuchillo. Lo metes en la solución de cloro, lo dejas un minuto y él se va a ir, él se esteriliza allí. Si vas a utilizar una olla o un vat de una tina de cuajado, tienes que desinfectar tu tina de cuajado. Entonces tienes que rociarla con alcohol, ¿ok? Al 70%, y después enjuagarla, porque el alcohol eventualmente pudiera afectar tu cultivo láctico, porque es un desinfectante. Entonces, tienes también que mantener tu área de trabajo limpia. Tienes que utilizar técnicas de higiene que te van a ayudar a hacer un queso, a controlar la contaminación bacteriana. Ahora bien, lo mejor para lograr todo eso es tener un sistema de seguridad alimentaria. Se llama Food Control Plan en inglés, ¿okay? O un Cheese Control Plan. Y eso te va a decir cuáles son los protocolos que tienes que utilizar para cuando estés haciendo queso artesanal. Esos protocolos, además de las técnicas de desinfección que ya te mencioné anteriormente, necesitas control de plagas. ¿Okay? Generalmente cuando uno hace queso, hay una mosquita por ahí, ¿qué tal? Eso hay que evitarlo, eso no puede pasar. No puede haber una mosca por allí pululando mientras haces queso. No puedes, tienes que hacer pruebas de laboratorio también. De cada producto que tú saques, cada tantos kilos, haces una prueba de laboratorio y la llevas a ensayar, a ver si tu sistema de seguridad alimentaria está funcionando como debe funcionar. Entonces, si por casualidad en tu prueba de laboratorio te salió que tienes un foco de Streptococcus aureus, por decir algo, o tienes salmonela, tienes que cambiar tus protocolos, tienes que parar la producción, esterilizar todo y volver a hacer las pruebas, a hacer pruebas de raspado en la superficie. De repente no limpiaste las ventanas porque nunca las has limpiado, o de repente en tu tina de cuajado tienes una válvula que nunca has cambiado y la válvula está negra, entonces allí hay un foco de contaminación y por supuesto la leche que tú coloques allí se va a contaminar. Entonces tienes que limpiar todo eso, sacar la válvula, si es que tienes un vat de cuajado, y limpiar. Pero si estás haciendo en tu casa, tu olla, por ejemplo, una olla normal, una olla de 40, 50 litros que tengas en tu casa, porque lo estás haciendo desde tu casa de manera más artesanal, y tienes ese problema, por decir algo, tienes que ver por qué, cuáles son las causas. Si tienes, por ejemplo, en tu cocina, tus gabinetes son de madera, ahí tienes un foco de contaminación que tienes que eliminar. Entonces, en fin, tienes que ir descartando e ir probando. Y para prevenir la contaminación, lo mejor es tener técnicas cuantitativas de medición. Y esas técnicas cuantitativas son las pruebas y, por supuesto, medir cada parte del proceso. Que tú digas, que sepas qué cultivo estás utilizando, cuál fue, llevar un control de toda tu producción. Y eso se logra con el sistema de seguridad alimentaria. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué otra pregunta por aquí. Aquí tengo otra pregunta que me hacen. Carolina Méndez. Me pregunta por aquí Carolina @cm789. Hola, doctor Quesero, ¿cómo puedo determinar cuando un queso está listo para ser consumido y cuál es la mejor manera de conservarlo? Bueno, para saber cuando un queso está consumido, lo puedes consumir, lo puedes saber por su aroma, por la textura y por el sabor, ¿no? Un queso maduro va a tener un aroma característico del queso maduro. Su sabor va a ser agradable. Y su textura va a ser dependiendo del queso que hiciste. Si tú hiciste, por ejemplo, un queso fresco, te va a tener una textura suave, esponjosa. Si hiciste un manchego,
o hiciste un manchego, va a tener una textura dura. Si hiciste un queso tipo parmesano, va a tener una textura más dura todavía. Si hiciste un queso crema, va a tener una textura, o un feta, va a tener una textura crumbly, grumosa. Si hiciste un queso costeño, colombiano, por ejemplo, va a ser quebradiza, porque el queso costeño es quebradizo. En fin, tú lo vas a saber. Y los sabores tienen que estar equilibrados, ¿no? No puede tener demasiado nivel demasiada acidez, porque entonces ahí el queso no está balanceado. Si el queso sabe rancio, ya está pasado. Entonces ya el queso no está bien, no puede ser consumido. Sobre todo cuando está rancio, pero si tiene un sabor láctico, si tiene un sabor penetrante, pero sabroso, lo puedes consumir. Ahora, para conservar el queso, lo mejor es conservarlo en el refrigerador a 3 grados centígrados, ¿ok? Esas son las normas de seguridad alimentaria. Si ya está para consumir, pues. Ahora, para conservar el queso durante la maduración, lo puedes envolver o mientras está madurando o en la fase final de la maduración. Puedes hacer varias cosas. Si lo dejaste para que se madure, puedes encerarlo, lo puedes empacar al vacío, lo puedes envolver en papel encerado, como el camembert, que lo envuelven en papel encerado para que se termine de madurar. Lo puedes poner también, envolverlo con papel film de plástico, ¿no? Lo que pasa es que cuando lo pones con papel film, ahí siempre entra un poquito de oxígeno y de repente le salen hongos al queso. Pero bueno, básicamente son esas técnicas que tienes que utilizar. Asegúrate de que antes de consumirlo, que el queso no pase la fecha de expiración. Básicamente eso, ¿no? Si tú sientes cuando estás haciendo ese queso que el queso empieza a saber amoníaco, es porque su vida útil, la vida útil del queso ya está llegando al final. No quiere decir que esté malo, ¿ok? Porque a veces un queso con un cierto sabor amoníaco es muy agradable, es muy sabroso, sobre todo el camembert. Por ejemplo, cuando yo compro camembert o queso brie, yo lo compro y yo dejo lo pongo en la nevera y dejo que pase la fecha de expiración. Porque el queso cuando está recién hecho, está dentro de la fecha de consumirlo, me refiero a la fecha de consumirlo estipulada por el fabricante, ¿no? Bueno, porque eso no tiene mucho sabor, el camembert no tiene mucho sabor. Pero cuando yo lo dejo fuera de la fecha de expiración, ¿qué pasa? El queso empieza a aumentar más de sabor todavía y es más rico. Entonces, ya cuando empieza a saber amoníaco, ya sé que le falta poco para que ya no sea, porque a veces el amoníaco va a seguir aumentando el sabor y ya el queso, ya el amoníaco empieza a ser desagradable para consumirlo. Entonces, lo que yo hago es que cuando ya empieza a saber amoníaco, lo consumo rápido y lo acabo. Entonces, no pasa nada. Pero aprovecho que la maduración del queso y las bacterias y las enzimas que se produjeron en la acidificación le cambian la estructura al queso y a veces el queso se hace hasta, en el caso del camembert, se hace hasta líquido, ¿ok? Y es muy sabroso. Hay un queso también que se llama la torta del Casar, que yo probé en España, y era un queso que adentro es líquido y es muy rico, ¿no? Y por supuesto tiene un sabor bien penetrante. No todo el mundo le gusta porque es un queso que es muy fuerte, pero a mí me encantan los quesos fuertes. Entonces, bueno, básicamente con eso vas a poder saber cuando un queso está listo para ser consumido y la mejor manera de conservarlo, ¿ok? Bueno, sigamos. Ya ¿cuánto tiempo tenemos el programa? Ah, ya, tenemos 1 hora. Se acabó el programa. Bueno, buenísimo. Solamente pude contestar 4 preguntas las que traigo yo. No importa, pero ustedes tienen la prioridad. Aquí hay otra pregunta en YouTube. Me pregunta aquí Noemí.
Noemí tenía tiempo que no venía. A ver, Noemí, vamos a ver. Aquí me preguntas. Hola, ¿cuál es la acidez para que un queso siempre funda? Bueno, fíjate. Es una pregunta muy común, Noemí. Para que un queso funda, tiene que estar entre un pH de 5.1, 5.3. Más o menos. Por supuesto, 5.1 puede llegar a 5, puede llegar a 4,9, puede llegar a 4,8. Ya de 4,8, ya para abajo no hila. Y de 5.3 puede llegar a 5.4, puede llegar a 5.5. Eso va a depender del nivel de calcio que tenga la leche. ¿Okay? Si ese queso se hizo con leche cruda, de repente el calcio está nativo, entonces se ha ido degradando ese calcio por efecto de la acidificación. Entonces, ahí de repente puede hilar a 5.5 o 5.4, dependiendo. ¿Okay? Pero si utilizas, por ejemplo, ácido cítrico para hacer un queso específico, una mozzarella, por decir algo, utilizas ácido cítrico, bueno, generalmente son los valores de 5.1 o 5.3. ¿Okay? Porque se utiliza leche pasteurizada. Y al utilizar leche pasteurizada se ha degradado un 15% del calcio. Entonces, pero en líneas generales, trabaja con la banda de 5.1, 5.3 de pH. No olvides calibrar tu pHímetro antes de medir el pH para que tengas valores confiables. Si no calibras tu pHímetro o tu medidor de pH, no sabes que esos valores, no sabes si esos valores que te está dando el medidor son confiables. Entonces, estarías trabajando mal. Es muy importante que hagas eso. ¿Dónde consigues un medidor de pH? Yo tengo en mi tienda, drquesero.com, medidores de pH, valen $35, $40, baraticos. Por supuesto, hay unos más profesionales que valen $200, $300, pero para empezar no hace falta que compres eso. Porque si se te cae, te lleva las manos a la cabeza y se te rompe, ay papá, pero es $300. En cambio, si se te cae el otro, bueno, $30, son muy resistentes. Lo importante es que lo manejes con cuidado. ¿Okay? Y mide lo que yo hago cuando mido pH, lo mido en el suero. El pH del suero es más ácido que el pH de la cuajada. Entonces, cuando uno mide pH en el suero, que es más fácil, en vez de meter el medidor al queso, sobre todo esos medidores que tengo yo en mi página, puedes romper el medidor. Entonces, lo que se hace es que se mide al suero. Mide, entonces ya sabes que si te da un pH de, por decir algo, de 6,1, ya sabes que la cuajada debe tener 6,2 por ahí. Un poquitico más ácido el pH en el suelo. Entonces, ya sabes más, por ahí vas llevando tu proceso. ¿Ok? Entonces, lo vas monitoreando y ahí vas sabiendo. Es importante cuando midas pH que lo midas al otro día también, ¿no? Mide pH al otro día porque así vas a saber el pH final y anotas esos valores. ¿Okay? Bueno, aquí me preguntan que sí lo ve siempre. Bueno, ya con esto terminamos. De verdad que gracias a ustedes por venir. Me faltaron preguntas por contestar, pero será para la semana que viene. Me alegra mucho que me hayan caído hoy a preguntas. Buenísimo, me encantó. Por supuesto, en el canal siempre me las hacen. Yo siempre contestaré entonces las preguntas privadamente a las personas del canal. Y vengan toda la semana, corran la voz de que yo existo. Aumentamos la tasa de crecimiento. Estábamos en 800, estábamos en 900 ahora suscriptores por mes, pero estábamos antes en 1000. Entonces, corran la voz. Y bueno, vamos a compartir esta pasión por los quesos artesanales. Y bueno, como siempre les digo, hagan quesos, porque cuando uno se come su queso artesanal, para mí es una pasión que me encanta compartir, ¿no? Porque cuando uno hace algo por su cuenta, primero controla la calidad, ¿ok? Y segundo, bueno, es algo que uno ha hecho y sabe que está hecho con amor y con calidad y no tiene productos químicos, es orgánico, porque uno compra la misma leche en el supermercado y la leche la escoge uno, en fin.
Entonces, los invito a seguir explorando esto de los quesos artesanales, porque es algo que a mí me cambió la vida y estoy seguro que son las que va a cambiarle las vidas también a ustedes. ¿Okay? Y si me siguen, van a estar solamente a un queso de distancia de cambiar su vida para bien. Nos vemos la semana que viene y cuídense, ¿ok? En casa fáciles de hacer son, el doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa fáciles de hacer son, el doctor Quesero te enseña con sabor. Quesos colombianos y venezolanos, todo hecho en tu casa, con sabor zuliano y calor humano. Los quesos en casa tienen vitaminas, rápidos de hacer, en cualquier cocina. Tan fácil como pelar mandarinas. Quesitos en casa fáciles de hacer son, el doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa fáciles de hacer son, el doctor Quesero te enseña con sabor. Hago queso hermano, también queso pera, costeño en matera, paipa, pan y zulia, y hasta doble crema. Quesitos en casa fáciles de hacer son, el doctor Quesero te enseña con sabor.